¿Qué tal? Iniciamos con un nuevo video de nuestro curso Diseño de Algoritmos. El tema pues son las estructuras de repetición, pero bueno, antes de entrar en materia, el video que estoy mostrando al fondo pues se trata de un robot cuadrúpedo. Este pues es un diseño hecho totalmente por alumnos eh, de la universidad. Está controlado por una tarjeta Arduino Omega. Está manipulado por servomotores, tiene 12 servomotores en total, 3 por cada una de las articulaciones y un sensor al frente para pues detectar si encuentra un obstáculo. Y bueno, el diseño y la manufactura pues fue hecho con el apoyo de una impresora 3D que está en el Instituto de Electrónica y Mecatrónica. Pero bueno, ahora sí, pues vamos a entrar en materia a lo que nos interesa y que son las estructuras de repetición. Ya comentamos que existen dos tipos de estructuras de repetición, la que es la repetición por contador, que decíamos que es cuando sabemos con exactitud cuántas iteraciones va a tener un ciclo, y la repetición por condición, cuando desconocemos cuántas iteraciones va a haber, pero tenemos que establecer alguna condición que nos determina si nos mantenemos dentro del ciclo o si salimos del mismo. Bien, comenzamos hablando de unos elementos o tipos de variables que encontramos generalmente en las estructuras repetitivas, simplemente para acostumbrarnos a estos nombres. Uno de ellos es el contador. El contador pues es una variable que en cada iteración lo vamos a incrementar en 1 hasta que llega el límite. Es un contador de iteraciones. Eventualmente se maneja en el sentido contrario, es decir, que comience con un valor positivo y lo vamos decrementando en cada iteración hasta que llegue al valor de 0. Bien, luego tenemos pues un acumulador. Un acumulador es una variable que inicia en 0 y en cada iteración se le suma o se le agrega un número, ya sea que este número se le solicite al usuario o se obtenga desde un arreglo de datos. Cuando hablamos de electrónica, muchas veces, por ejemplo, en un microcontrolador, el acumulador puede recibir datos, por ejemplo, desde un puerto serial o desde algún tipo de sensor. Bien, luego tenemos la bandera. La bandera pues es una variable del tipo lógico, es decir, puede tomar los valores de falso o verdadero, y esa bandera nos condiciona la permanencia en los ciclos repetitivos. Es decir, bueno, podemos permanecer en un ciclo mientras la bandera sea falsa o mientras la bandera sea verdadera, dependiendo de la lógica. Las banderas se pueden combinar para condiciones complejas. El uso de banderas es muy frecuente también en los microcontroladores o en electrónica, porque, bueno, por ejemplo, imaginemos un sistema electrónico, no sé, un horno de microondas. El horno puede estar trabajando, pero si el usuario presiona una tecla o abre la puerta, pues son condiciones que pues disparan banderas que terminan la operación normal del microondas. Bien, otro concepto que encontramos es la centinela. La centinela es una constante con un valor especial o una referencia. Esa constante o referencia indica el fin de una secuencia de datos. De esta forma, un ciclo repetitivo termina cuando el dato es una centinela. De alguna manera se distingue el dato de los demás que estuvieron en esa secuencia. Bien, vamos a aplicar estos conceptos en un ejemplo. El ejemplo pues es simple, se trata de promediar n números. Vamos a ver diferentes versiones. Entonces vamos a realizar un algoritmo que promedie n números. Entonces ese valor de n se debe de solicitar al usuario. Con el apoyo de un contador vamos a ir solicitando los números al usuario. Utilizamos una variable i para ese contador. Es una tradición usar las variables i, j, k como contadores. Bueno, tenemos un acumulador. El acumulador, bueno, vamos a ir sumando los datos que va proporcionando el usuario. Eso lo vamos a llevar a una variable a la cual le vamos a denominar suma. Cuando ya se ingresaron todos los datos, entonces el promedio básicamente es la suma acumulada entre el valor de la variable n. El promedio obviamente se debe mostrar al usuario. Bien, aquí mostramos el diagrama de flujo de esta primera versión de nuestro algoritmo. Entonces se lee el valor de n, que es la cantidad de datos. Se inicializa la variable suma con 0, la variable i se inicializa con 1. Esta es la parte repetitiva. Mientras i sea menor o igual que n, vamos a estar ejecutando estas acciones. Se lee un número, el número se acumula y se cuenta. Y así vamos a estar hasta que se lean los n números. Una vez que se han leído los n números, ya la i ya no es menor o igual que n, se vuelve falso.
El promedio básicamente es la suma entre n y el promedio se lo mostramos al usuario. Y con esto termina nuestro algoritmo. Bien, si lo trazamos en pseudocódigo, cabe señalar que es importante agregar mensajes para que el usuario sepa qué es lo que está ocurriendo durante la ejecución del algoritmo. Así pues, bueno, aquí están los primeros mensajes. Bueno, antes está la definición de las variables. La variable i y la variable n como enteros, las variables num, suma y prom como reales. Ahora sí, los mensajes, algoritmo que promedia n números, se pide el total de números, se lee y se deja en la variable n. La variable suma se inicia con 0. Ya en el video anterior habíamos revisado que el ciclo repetitivo por contador utiliza esta estructura para i que comienza en 1 hasta n. Lo que vamos a hacer es escribimos el mensaje dar el número. Aquí escribimos, aprovechamos el valor del contador para darle un poquito más de versatilidad a nuestro programa, para que aparezca dar el número 1, dar el número 2, etc. Se lee el número, se acumula, y así vamos a estar hasta que se lean los n números. Luego, bueno, se obtiene el promedio dividiendo la suma entre el valor de n, y bueno, se muestra el promedio. El promedio es, y bueno, se muestra lo que tenga la variable prom. Bien, en diagrama de flujo, ese es el diagrama de flujo que genera la herramienta PCInt, que observamos que es un poquito diferente al diagrama de flujo que nos sirvió para entender el problema. Entonces, bueno, aquí está la definición de las variables, los mensajes iniciales, se lee el valor de n, la suma inicia con 0, y este símbolo con este ciclo es para la estructura para, es el ciclo repetitivo por contador. La variable i comienza en 1 y llega hasta el valor de n. Entonces se pide un número, se lee, se acumula, y aquí vamos a estar en este ciclo hasta que se lean los n números. Se obtiene el promedio como la suma entre n y mostramos el promedio. Bien, vamos a observar una ejecución. Primero se mandaron los mensajes, algoritmo que promedia n números, indicar el total de números. Aquí el usuario introdujo 5, aparece el mensaje dar el número 1, el usuario introdujo 6.7. En este caso, bueno, después de que se leyó n vale el valor de 5, la variable i comienza en 1, va a llegar hasta 5. Aquí se muestra el mensaje dar el número 1, el usuario introduce 6.7, se acumula, entonces aquí vamos a tener este 6.7 porque suma comenzaba en 0. Regresa acá, se incrementa en automático la variable i, toma el valor de 2. Recordemos que es repetitivo por contador hasta que llegue al valor de 5. Se pide el número 2, el usuario introdujo 8.4, se le suma a lo que ya se llevaba, 6.7 más 8.4, y se incrementa la variable i, se pide el siguiente número, ahora es el número 3, el usuario introduce 9.2, siguiente iteración, la i ahora vale el 4, se introduce 7.5, siguiente iteración, el número 5, el usuario introduce 4.8, como la i ya vale el valor de 5, entonces termina el ciclo repetitivo. Aquí en este diagrama de PCI no se esquematiza la salida, digamos que ya que se cumple el para, entonces continuamos aquí adelante. Esos son los límites que marca en la estructura repetitiva por contador. Entonces se obtiene el promedio básicamente es la suma entre n, y mostramos el promedio. En este caso el promedio es de 7.32. Bien, vamos a revisar una segunda versión donde utilizaremos ahora una centinela para determinar el final de la introducción de los números. En el algoritmo se espera promediar n números reales positivos. Entonces la centinela pues puede ser el -1 o cualquier número negativo. Bueno, aquí se comenta, como centinela se utiliza un número negativo. Con un número negativo el usuario le indica al algoritmo que ya no va a introducir datos. Para poder obtener el promedio, bueno, necesitamos pues un contador para saber cuántos datos se introdujeron y un acumulador para obtener la suma. El promedio básicamente pues es lo que llevemos en el acumulador entre la cantidad de datos, y el promedio se debe mostrar al usuario. Bien, aquí es el diagrama de flujo. El inicio, se inicializa la variable suma, que es el acumulador. El contador se inicia con 0 porque no se ha introducido ningún dato. Se lee el primer número, si es positivo, obviamente por lo menos debía ingresarse un número positivo. Se acumula, aquí se acumula, suma igual a suma más número, y se cuenta. Como fue positivo, regresamos acá, se lee otro número,
Si es positivo, se acumula y se cuenta. Por cada número positivo se acumula y se cuenta. Una vez que el usuario introduzca un número negativo, puede ser -1, -5, cualquiera, entonces ya esto no se cumple, ya no se acumula ni se cuenta, nos venimos para acá. Como ya se cumple que el número es menor que 0, termina este ciclo repetitivo y venimos por este lado. El promedio se obtiene dividiendo la suma entre la cantidad de números y mostramos el promedio. Aquí observamos esa estructura es del tipo repetir hasta que, es decir, vamos a repetir estos pasos hasta que la variable número sea menor que 0. De esta manera obtenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo, bueno, tenemos la definición de las variables, i como entero, número, suma, promedio como real. Se manda un mensaje, algoritmo que promedia n números. Se dice introduzca un número positivo o negativo para terminar. Se inicializa el contador con 0, el acumulador con 0. Se lee el primer número, si es positivo, entonces se acumula y se cuenta, se pide otro número. Como la centinela es que pues sea un número negativo, entonces como fue positivo, vamos a repetir. Y aquí vamos a estar hasta que, bueno, se lea un número negativo. O sea, la centinela es cuando el usuario introduce un número negativo. Con ello, bueno, el promedio básicamente es la suma entre la cantidad de números contados y mostramos el promedio al usuario. Bien, este es el diagrama de flujo que nos genera la herramienta PCInt. Incluye la definición de las variables, los mensajes que se mandan a la salida, la inicialización de i con 0, suma con 0. Esa es la parte repetitiva. Se obtiene el número. Si es positivo o 0, se acumula, se cuenta, se manda el mensaje a otro número para que regrese y se lea. Nuevamente, si es positivo, se acumula y se cuenta, hasta que la centinela es que el usuario introduzca un número negativo. Entonces, ahora, bueno, ya terminamos. El promedio básicamente es la suma entre i y se muestra el promedio al usuario. Bueno, vemos una ejecución del algoritmo, los mensajes de salida. En principio el usuario introduce 7.5, bueno, aquí están inicializadas las variables con 0 y suma con 0. El usuario introduce 7.5, es mayor que 0, por lo tanto se acumula y se cuenta, llevamos un número, se manda el mensaje a otro número, venimos hacia acá, el usuario introduce 6.5, que es positivo, se acumula, se cuenta, se manda el mensaje, como es positivo otra vez, se manda el mensaje a otro número, el usuario introduce 2.8, nuevamente es mayor que 0, se acumula, se cuenta, se manda el mensaje, regresamos, aquí se introduce 3.6, que vuelve a ser positivo, por lo tanto también se va a acumular y también se va a contar, se manda el mensaje, aquí regresamos, ante la petición, el ingreso de un número, ahora el usuario está introduciendo -1, esa es la centinela, es decir, el número ya no es positivo ni 0, por lo tanto es falso, no se acumula ni se cuenta. Entonces, como el número ya es menor que 0, terminamos el ciclo repetitivo. Obtenemos el promedio simplemente haciendo la suma entre la cantidad de números y mostramos el promedio al usuario. En este caso, el promedio fue de 5.1. Bien, pasamos a la tercera versión donde vamos a ilustrar el uso de las banderas. El problema es el mismo, promediar n números reales positivos. Entonces, después de que se lea un número, se le pregunta al usuario si quiere promediar, agregar otro número para el promedio. Vamos a meter una bandera de terminación. La bandera inicia en falso, de manera que cuando el usuario diga que ya no quiere meter más datos, vamos a pasar la bandera verdadero. Entonces, el ciclo repetitivo continúa mientras la bandera está en falso. Obviamente también se requiere de un contador para saber cuántos datos metió el usuario y un acumulador para llevar la suma que después nos ayudan ambos elementos para obtener el promedio. Y el promedio se va a mostrar al usuario. Bien, aquí es el diagrama de flujo, está un poquito más extenso. Comienza la variable suma y la variable i con 0. Termina es la bandera de terminación comienza en falso. La manejamos de esta manera para indicar que es falso que vamos a terminar. Es decir, mientras sea falso que terminamos, continuamos en la parte repetitiva. Bueno, entonces aquí se solicita un número, el número se acumula, se cuenta, se le pregunta al usuario si quiere meter otro número, se lee la respuesta del usuario. Observemos, este es un mensaje de salida y aquí se lee una variable de entrada. Esa variable va a ser del tipo carácter, de manera que el usuario puede meter la letra S o la letra N.
Si el usuario mete la letra S, quiere decir que sí quiere meter otro número, por lo tanto es falso que la respuesta sea N. Venimos para acá. Y bueno, como termina sigue siendo falso, se lee otro número, se acumula, se cuenta, se pregunta si otro, si la respuesta sigue siendo S, entonces se siguen leyendo números, así sucesivamente, hasta que después de preguntar otro número, se lea N, en ese caso la respuesta coincide con N, termina, pasa verdadero, entonces regresamos acá, y bueno, como termina ya, aquí estamos repitiendo mientras termina sea falso. Como termina ya no es falso, nos venimos por este lado, donde ahora, bueno, ya se obtiene el promedio como la suma entre i, que es el contador de números, y el promedio se muestra al usuario. Debe observarse que esta es una estructura de decisión simple. Si esto se cumple, hacemos esta asignación, y si no, pues no hacemos nada. Bien, observamos el pseudocódigo. Esta es parte del pseudocódigo. Está un poquito extenso, está toda la definición de las variables que se están usando, y como entero termina como lógico, números, num, suma y promedio como real, res como tipo carácter. Escribimos un mensaje, algoritmo que promedia en números, la variable y suma comienzan con 0, la bandera comienza en falso. Entonces, mientras termina y sea falso, vamos a estar aquí haciendo esta repetición. Aquí está marcado el fin mientras. Se pide el número, se lee, se acumula, se cuenta, preguntamos si otro, se lee la respuesta. Como en principio esperamos que sea más de un número, la respuesta sería S, por lo tanto esto sería falso, y regresamos y pediríamos el otro número para acumularlo, contarlo, otro número. Si otra vez el usuario introduce S, seguimos leyendo otro número, hasta que el usuario introduzca N, entonces se cambia el estado de la bandera. Se cambia el estado de bandera, llegamos aquí al fin del mientras. Aquí dice mientras termina sea igual a falso, como se vuelve verdadero, entonces pasamos acá al fin del ciclo repetitivo. Básicamente obtenemos el promedio como la división entre suma por el total de números que está en la variable i, y el promedio se muestra al usuario. Bien, aquí está el diagrama de flujo generado por la herramienta PCIN. Está un poquito amontonado por el tamaño de la imagen. Pero bueno, se entiende. Aquí está la definición de las variables, el mensaje inicial, la inicialización de la variable i suma con 0, la variable termina, que es la bandera que empieza con falso, entonces aquí está el ciclo repetitivo. Mientras termina sea falso, vamos a estar repitiendo. Se pide el número, se lee, se acumula, se cuenta, se pregunta si otro, se lee la respuesta. Si la respuesta es que sí, vamos a leer otro número, entonces nos venimos por este lado, y aquí vamos a estar hasta que el usuario diga que ya no quiere meter más números. Cuando introduzca N, se cambia la bandera, cambiamos la bandera, regresamos acá, como ya no es falso, ya venimos hacia acá, se obtiene el promedio, como la suma entre i, y se muestra al usuario. Observamos una ejecución del algoritmo. Aparecen los mensajes iniciales, algoritmo que promedia en números, se pide el número, el usuario introduce 6.8, se pregunta, aquí iríamos en esta parte del algoritmo, donde se lee 6.8, se pregunta si otro número, como la respuesta es S, nos venimos por este lado, termina, sigue siendo falso, se pide otro número, en este caso se está introduciendo 4.6, se pregunta si otro número, como la respuesta es S, venimos otra vez por este lado, se van acumulando y contando, ahora se introdujo 9.2, se pregunta si otro número, nuevamente la respuesta es S, venimos por este lado nuevamente, otro número, bueno, ahora se introduce 5.7, se acumula, se cuenta, se pregunta otro número, ahora la respuesta es N, como la respuesta es N, se cambia el estado de la bandera se vuelve verdadero, entonces regresamos acá, el flujo viene por este lado, termina, ya no es falso, por lo tanto, terminamos por acá y obtenemos el promedio como la suma entre el valor de i. En este caso el promedio, bueno, fue de 6.575, se está mostrando al usuario y con eso el algoritmo termina. Bueno, conclusiones que podemos obtener de este problema resuelto de tres maneras diferentes es que, bueno, existen algoritmos para resolver el mismo problema. Hay diferentes maneras. Siempre hay más de una forma de hacer algoritmos. No es única. Otra conclusión es que las banderas y centinelas observamos que, bueno, nos van a servir para determinar
si aún se mantienen las repeticiones o ya terminamos con los ciclos repetitivos. También observamos que el anidamiento, es decir, tener una estructura de decisión o incluso otra repetitiva dentro de un ciclo repetitivo, pues también se va a presentar. Pues se comenta, de hecho es muy frecuente porque, bueno, una estructura de decisión pues nos va a ayudar a establecer las condiciones para salir del algoritmo. Dentro de una decisión se puede pues cambiar el estado de alguna bandera o se pueden revisar las centinelas. También observamos que los diagramas de flujo pues son muy útiles para comprender el comportamiento de un algoritmo. Solamente después de que terminamos de hacer nuestro dibujo, ya sea a mano, pues es conveniente asegurarnos que incluye estructuras de control válidas. Cabe resaltar que la estructura del ciclo repetitivo por contador, cuando lo hacemos a mano, se ve clara la inicialización, la condición, el cuerpo de la estructura y luego el incremento. Sin embargo, cuando lo pasamos a la herramienta de PCIN, ya en PCIN nos lo deja muy compacto. Entonces hay que tener en cuenta pues ese comportamiento. Y bueno, de esta manera pues terminamos con el presente video y pues nos vemos en el próximo video mientras continuemos con este curso. Hasta la próxima.